Desde Almería Televisión queremos transmitir nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de don Fausto Romero Miura, amigo de la casa y colaborador en múltiples programas. Fausto se distinguía por no tener dobleces. Si te caía bien, fenomenal, y si no, también. Sabio profesional, cercano, cariñoso y afable. Un poco a cascarrabias, pero buena persona. Almeriense hasta la médula. Recuperamos de nuestro archivo, a modo de homenaje, la presentación que realizó en la Diputación Provincial de su libro Indalianos. Hasta siempre, Fausto. Yo quiero agradecerle a Fausto este trabajo porque es un recuerdo que aquí se queda para los restos de la vida y que siempre tendremos en cuenta a aquellas personas que han hecho y que hacen en cada momento aquello que es su profesión, aquello que le gusta y aquello que se queda para que se le vaya, nuestras generaciones vayan conociendo todo aquello importante de nuestra provincia. Tenemos que sentirnos orgullosos de tanta y tanta gente que la historia cada día nos va demostrando que tenemos grandes profesiones, que tenemos magníficos artistas. Hoy estamos ante la presentación de una gran obra, primero por el trabajo del autor, por supuesto, pero segundo también por el rigor que desde el Instituto de Estudios Almerienses y el cariño que se le pone a cada uno de los trabajos. Un trabajo perfectamente maquetado y que ha quedado precioso para disfrute de los almerienses. Ese es el sentido del instituto y por eso, a través de él, pretendemos seguir impulsando el talento, el conocimiento y la puesta en valor de la cultura almeriense. Esta obra, por ejemplo, ha sido una de las que seleccionó el Centro de Estudios Locales dentro de la convocatoria de ayuda a la edición, como todos ustedes conocen. Este libro que hoy presentamos recoge una serie de conversaciones que el autor mantuvo con los fundadores del movimiento indaliano entre los años 1973 y 1975. Es un tipo de encuesta de 50 preguntas, algunas de ellas capciosas, de orden personal e indaliana, para que cada autor dibujase una especie de autobiografía, con la chanca como paisaje y elemento común, juicio sobre cada uno de sus compañeros y su integración en el indalismo como escuela común. Gracias al Instituto de Estudios Almerienses por haber aprobado la publicación de este libro y por la labor editorial que está haciendo. Yo empecé a interesarme por el indalismo cuando, acabada mi carrera en Madrid en el año 67, volví a Almería y me integré en la vida cultural de la ciudad. Vida cultural de la ciudad y casi de la provincia entera, que era exclusivamente la tertulia indaliana. Jesús consiguió hacer que Almería e indalismo fueran términos indisociables. Nadie se sorprendería si Almería en vez de Almería se llamara Indalia. Y tuvo de mágico el que despertó el indalismo, él, Celia, todas las tertulias aquellas fundacionales, unas inquietudes culturales y una inquietud colectiva por el arte y casi por el desarrollo de Almería. Entonces yo por eso dije, bueno, ¿esto qué diablo es? Y tenía la inmensa fortuna de ser muy amigo ya de Jesús de Perceval. Luego también se habla del emblema, la esencia, la evolución, la filosofía indaliana, que era exclusivamente percevaliana, claro. Aforismos indalianos, ideas preponderantes, indálicas indalianos, manifiestos indalianos. La fundación, fundadores, origen, influencia recíproca de y en Almería, literatura indaliana, mitificación, nacimiento, nombre, es decir, origen y bautizo de por qué indaliano, personalidad, poesía indaliana, relación con Almería, sucesores, vigencia y evolución. Y luego hay muchas más cosas interesantes, porque aunque hubiera estas preguntas iniciales,
como he dicho, tenía la suerte de ser amigos, entonces eran unas conversaciones fluidas, desquiciadas, no íbamos por donde fuera y tal, ¿no? Y es que era como la cereza, una cosa sacaba otra. Y yo digo que tengo mucha confianza, y por ejemplo de Paco Capulino y de Jesús de Perceval yo era abogado, y en el caso de Jesús tuve algunas anécdotas maravillosas, como algún juicio maravilloso, un juicio de falta, como el día en que se empeñó en atropellar a un municipal, porque se había comprado un coche, 1430, lo tenía aparcado en la acera enfrente de la puerta de Tejido Fadrique, o Don Fadrique, que estaba en la esquina de donde estaba el edificio bonito que es de Correo. Y había un guardia municipal multándolo, y llegó Jesús y le dijo: o se quita usted o lo pillo, porque soy hijo predilecto de Almería, y lo menos que tiene derecho un hijo predilecto es aparcar donde quiera. Y entonces el guardia le dijo que no, y dijo: eso, quítese usted o lo pillo, y arrancó el coche. Claro, el guardia se quitó. Pero el juicio fue por atentado y por no sé cuántas cosas y tal, ¿no? Pero eran las cosas de Jesús. Bien, y luego hay otras muchas anécdotas, como por ejemplo las noches de los indalos rojos, que fue la noche en que salieron todos los jovencillos con unos cubos llenos de pintura roja y una brocha para pintar todas las casas de Almería con el indalo, ¿no? Y Jesús decía: no, eso lo hicieron, fue estupendo, porque yo estaba en Madrid cuando llegué a la estación, y al entrar de la estación vi toda Almería pintada de rojo y tal. Y luego todos los demás dicen: mentira, lo organizó Jesús en su casa, ¿no? La salida de los indalos rojos. Y luego, creo que es interesante, en las notas a pie de página, hablo o hago unas pequeñas biografías de personajes, unos para mí desconocidos y otros que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, Celia, Juan Antonio Criado, Federico Castellón, Antonio Manuel Campoy, Pepe Domingo, Markov, Juan Cuadrado, Luis Úbeda, Juan Haro, García de Alama, Juan Ayala, Pituco, Carmita, Miguel Martínez, José Andrés Díaz, Diego Domínguez y su hijo Diego y Manuel, Juan Cristóbal, Zuloaga, Juan Márquez, el padre Bartolomé Marín y algunos más. Y luego hablo también, mucho, pero ya me estoy pasando, de pues la vida personal y artística de cada pintor, del cine, el alternativo, que es el que hicimos aquel manifiesto de Almería, del cine comercial, de cómo los indalianos se arrogan el haber descubierto el paisaje de Almería para el cine, lo que yo no acababa de estar muy de acuerdo. La Almería de los años 40, 50, aquella década prodigiosa, es decir, el ambiente cultural, político y social, cómo era el carácter de los almerienses en aquella época. El mercado del arte, porque en Almería se vendía tanta pintura, y entonces procuro mantener la correlación de la peseta a euros, cómo ha ido evolucionando el poder adquisitivo. La chanca agotamos el tema, se habla permanentemente de la chanca, la polémica de quién la descubrió, porque Jesús dice que fue él, Gómez Abad dice que fue él, Cantón también se apuntaba por ahí. Luego de las culturas neolíticas, de una referencia a unos cuadros muy concretos, la referencia a tiendas y negocios de Almería, los fuegos de la Roya, las tertulias iniciales de aquí de la Granja Balear, donde se ve todo sobre el indalo. Es decir, ¿por qué? ¿Quién bautiza al indalo como indalo? Pues según Gómez Abad fue él, porque el indalo no es el monigote que queremos, sino aquí está un tótem espantoso, una cabeza con una penca, y cuando lo llevaba, Antoñico lo pedía, decía: no, don Juan Cuadrado lo tenía en su casa, decía: Antoñico, vete y tráete la maceta, y se llevaban la maceta, y luego se llevaban la maceta de su casa a casa de don Juan. Bien, y entonces un día, bueno, tenía cara de hombre, una penca, y está reproducido aquí. Llegan a la granja y dice Gómez Abad: coño, si es como Indalo el Marujo, que era un vecino suyo de Pechina. Y entonces pues con Indalo se quedó, por Indalo el Marujo. Y luego ya por qué evoluciona a la figura aquella y tal, ¿no? Las influencias personales que hay en cada uno, el Mediterráneo y la Universidad Internacional de la Juventud del Mediterráneo, que fue una idea de Jesús que desarrollamos él, Nazario Yuste y yo, y aquí se reproducen hasta los monos, los dibujos, los esquemas que hizo Jesús y algunas cosas manuscritas suyas. Bueno, pues el sufismo y los filósofos y tal. Y algo que me parece, ya estoy acabando, algo que me parece inédito es el juicio de cada uno de los pintores sobre cada uno de sus compañeros, tanto como persona. Por ejemplo,
Capuleto me decía de uno de ellos, no voy a decir cuál, dice, bueno, hubiera sido un magnífico campeón de España de boxeo de los pesos medios. Entonces, le gustaba más que como pintor. Y luego también valorando la pintura de cada uno de ellos y tal. Y esto sí les va a interesar a ustedes, a quienes lo ojeen. Les pedí a cada uno de ellos, les decía, oye, ¿me puedes dibujar un indalo, por favor? Y delante de mí, pues cada uno dibujó un indalo, que están reproducidos aquí, los indalos. Y yo creo que esos indalos nos pueden marcar alguna pista para lo que yo llamo la disidencia indaliana. ¿Por qué Gómez Abad lo pinta cojo? ¿Por qué Enrique Suárez lo pinta como un bailador? ¿Por qué para Alcaraz, Cañada y Capuleto es un guerrero, representa un guerrero con el arco en las manos? Para Cantón Cheque y Gómez Abad, un hombre que lleva el arco iris en las manos. Para Miguel Rueda, un símbolo de unión. Para López Díaz, un hombre danzando la comba. Para Perceval, la divina proporción de la prehistoria. Pero aquí están representados mucho más esquemáticamente. Y entonces es claro que ni estaban unidos ni formaban un grupo cohesionado, y todos ellos, de hecho, niegan que hubiese una escuela indaliana. Yo no hago ningún juicio ni saco ninguna conclusión. Eso a cada uno de ustedes, cuando coteje las cosas, podrá sacarlas. Pero esto sí, porque es muy claro. Entonces, Alcaraz dice, nos unía, es decir, todos niegan que hubiera un movimiento uniforme, una escuela. Nos unía la idea. Lo indaliano era un estilo de pensar, si quieres, pero nunca una escuela de pintura. Éramos unos salvajes que buscábamos la luz, un conjunto de artistas almerienses, casi todos muertos de hambre. Capuleto decía, no es una escuela ni nunca lo fue. No pasó de ser una agrupación de pintores unidos en torno a Jesús. Gómez Abad dice, es exclusivamente pictórico, y en el que además cada uno pinta a su manera. López Díaz, lo indaliano no es una escuela, sino un movimiento en el que cada pintor tiene su estilo. Perceval, el movimiento es la síntesis de todas las escuelas. Todo puede resumirse diciendo que es el impulso dado a un pueblo, a unos seres humanos, para que revelen todo lo que sienten y cómo lo sienten, para que adquieran conciencia de ser capaces de enfrentarse con la forma y de sentir de una nueva manera, acorde con la época en que vivimos y con el objeto que vemos. No es más que el impulso y un nuevo enfrentamiento del hombre con la humanidad, en el sentido de conseguir humanizarse de nuevo. Miguel Rueda, del grupo, era eso, un grupo, no una escuela. Era un movimiento diverso y disperso en cuanto a tendencia y uniforme solo en cuanto al fin perseguido. Levantar y sobre todo educar a Almería, que es lo que pretendimos en un principio y se consiguió. Y Enrique Suárez dice, estos jovencillos poco a poco fueron acercándose a Jesús, por lo que hay que reconocer que él fue quien creó una escuela de pintura, pero no una escuela en el sentido tradicional, sino en el de conseguir que surgiera, que aflorara la inquietud que cada uno de aquellos jóvenes llevaba dentro. Bien, la idea mía fue publicar, pues se preguntarán, oye, ¿por qué lleva esto 40 y tantos años? La idea mía fue publicarla en 1977, coincidiendo con el 30º aniversario, pero el Instituto de Estudios Almerienses de aquella época rechazó la publicación del libro. Y entonces la retomé en 2015, coincidiendo con el centenario del nacimiento de Jesús de Perceval y de Celia Viñas. Y el Instituto, se lo agradezco mucho, acordó la publicación. Entonces yo creo que va a ser un libro útil. ¿Por qué? Pues porque, a pesar de tener más de 40 años, las entrevistas mantienen todo su valor, porque cuando la hice, los indalianos habían adquirido ya su mayoría de edad, su identidad, e incluso declinaba. Porque la mayoría de ellos, sobre todo los jóvenes, se habían desconectado de Almería, incluso de España. Paco Alcaraz se había ido a París, Capuleto a Venezuela y a Colombia, López Díaz a Brasil, Gómez Abad se había marginado. De manera que yo creo que este núcleo de lo que aquí dijeron es inmutable, el tiempo no lo puede alterar, entre otras cosas muy tristes, porque solo sobrevive Paco Alcaraz, ¿no? Lo que creo que les da a estas confesiones suyas
una especie de valor testamentario. Quien quiera saber algo, es decir, yo lo que hago aquí es trasladar o hacer que cada lector tenga una conversación con un pintor y le pregunte, bueno, lo que a mí me interesa. Habrá probablemente cuestiones que no se toquen, no sé, pero creo que la esencia del indalismo está aquí expresada en la confianza de estar solos, dos amigos, hablando por cada uno de los autores. Y en ese sentido creo que es un libro de futuro. Y acabo ya. Yo solo he hecho de transcriptor, no hay nada de mi cosecha, salvo las notas, de las que ya he hablado algo, a pie de página, y la introducción. Tanto las notas como la introducción las hice en 1975, cuando acabé, solo con la triste misión de actualizarlas y pasar a pretérito lo que cuando las escribí era presente. Vale, porque esto está intocado prácticamente desde aquella época. Entonces, ¿qué es el libro? Pues yo creo que en esencia es el legado que cada uno de los artistas indalianos le hace a cada uno de sus lectores. Entonces, en ese sentido, yo he escrito el libro con esa ilusión de servicio, de ser útil, de propiciar un diálogo entre el lector y los autores ya, desgraciadamente, inaccesibles porque se han muerto. Y yo creo que cada uno de ustedes sacará su conclusión. Algunos mienten, otros divagan, otros tal. Y entonces coinciden relativamente en pocas cosas. Yo creo que en esas cosas en las que todos coinciden está la verdad del indalismo. Y lo demás son adornos, son cuentos chinos, son esa magia, ese misterio que tuvo el nacimiento del indaliano, ¿no? Pero cada uno de ustedes sacará sus conclusiones y hará su valoración. Y me ilusiona también que salga a la luz ahora, porque en junio de este año se cumplen 70 años de la presentación del movimiento indaliano en Madrid, en la exposición del Museo de Arte Moderno. Y yo creo que sería hermoso vivir, y de hecho yo creo que el Ayuntamiento en el área de cultura, la Diputación en el área de cultura, el Instituto, está promoviendo un renacer de una cierta inquietud, pero lo cierto es que Almería como tierra yo creo que ha vivido en una especie de duermevela desde la época de los indalianos. Aquello fue un florecimiento que se fue acabando, y la pujanza, quiero decir, artística, cultural, de fondo, que tuvo aquello de Celia, las conferencias, el traer a todo el mundo y tal, pues si fuéramos capaces, entre todos, no digo este libro, entre todos, de revivirlo, pues yo creo que seríamos felices. Por último, queda una cosa casi ordinaria, pero en fin, quiero decir que lo he hecho de manera económicamente desinteresada. Yo con este libro no me gano ni un duro, y yo creo que todas las personas tenemos, lo que he dicho antes, de que la vida está para servir, no sirve para estar, tenemos un compromiso con la sociedad. Yo era legatario de este documento, que era un documento escrito por los propios indalianos, y que un deber moral mío era cedérselo a mi tierra y a todos los investigadores, a quienes les interesen en la cultura. Y si hago feliz con su lectura a algunos de ustedes, pues miel sobre hojuelas, porque yo creo que no hay nada más hermoso en la vida que hacer feliz a la gente. Muchas gracias.